Damos la grabación y pues ya está empezada. Vale. Bueno, pues nada, aquí estamos con este interesante tema que entendemos que es algo que os llama la atención, que os tiene de alguna manera preocupados y nos parece bastante pertinente acometerlo en este momento con todas y todos vosotros. El primer planteamiento que os queríamos hacer es si realmente conocemos las obligaciones que tienen las empresas al respecto de esta temática de protección de la infancia y de la adolescencia. Nos da la impresión que no, motivado sobre todo por las consultas que recibimos en las últimas semanas, meses, digamos, y el motivo de eso es que nos hayamos planteado pues esta jornada y que estemos hoy aquí pues intentando aportar algo de luz y escucharos también a vosotros. Antes de nada, pues nos presentamos brevemente. Yo soy Antonio González Lorenzo, soy el responsable del Departamento de Igualdad en INGADE y conmigo hoy también está Ángela Cuéllar, pues también técnica del Departamento de Igualdad y Personas de INGADE, pues en su caso pues va a intervenir en la segunda parte y bueno, pues ya os dará una parte, una visión más técnica desde su perspectiva profesional, pues como psicóloga y como persona que lleva ya bastante tiempo pues, pendiente de esta faceta. Vale. Hola, buenas tardes. Muy bien, antes de nada, simplemente yo quería daros una visión pues muy rápida y muy sucinta de por qué estamos aquí en INGADE ofreciéndoos esto. INGADE es una consultoría de empresas ya con muchos años de historia asociada. Y desde siempre pues, hemos querido daros un soporte el más completo posible para todos los aspectos empresariales y profesionales que podáis necesitar. Fruto de eso, pues tenemos un amplio alcance de áreas en los que estamos trabajando habitualmente. En aspectos de requisitos legales de todo tipo, en aspectos de responsabilidad social, en aspectos de consultoría de gestión empresarial. En seguridad alimentaria sí tenemos también, pues dentro de lo que sería esa consultoría de gestión empresarial, pues una experiencia muy dilatada y desde hace aproximadamente 6-7 años tenemos un departamento bastante nutrido dedicado a la parte más personal de las empresas, es decir, al sector, a ese área de recursos humanos de las empresas que, bueno, pues fundamentalmente la normativa reciente, pues vemos que va demandando nuevos requerimientos y demanda, digamos, una atención cada vez mayor por parte de empresas, asociaciones y todo tipo de organismos. Pues nosotros somos parte de ese departamento y por eso estamos hoy aquí con esta presentación. ¿Cómo hacemos normalmente nuestros trabajos? Pues normalmente, y en este caso pues también, en el caso de protección a los menores, casi todos los trabajos que hacemos suelen ser trabajos que parten de una evaluación inicial y un planteamiento con vosotros como entidad. En ese planteamiento nos ponemos a vuestra disposición porque entendemos que siempre lo que tenemos que realizar tiene que estar totalmente adaptado a lo que cada organización necesita y eso es un poco nuestro ánimo, el acompañaros, pero sobre todo pues intentar adaptarnos a exactamente vuestra situación real, ¿vale?
Y bueno, a partir de esa evaluación inicial, pues siempre hay un proceso de implantación o desarrollo de los proyectos que competan en cada caso y después finalmente pues un proceso de verificación y evaluación de que pues los objetivos que se pretendían están cubiertos y se van alcanzando progresivamente. Nuestra implantación de momento es en el ámbito estatal y como somos, que no lo planteé desde el principio, pero creo que todos más o menos lo sabéis, formamos parte del grupo MPE, digamos con esta área dentro de lo que son todas las actividades del grupo. Y digamos que nuestras oficinas de trabajo técnico en concreto, además de todas las oficinas que dispone el grupo MPE, pero para este caso en concreto que os hablamos hoy, pues disponemos de oficinas técnicas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Ourense, Murcia, Zaragoza y Granada. Aunque la verdad es que digamos que lo utilizamos como un trampolín que nos permite llegar prácticamente a todos los sitios. Hoy en día la mayoría de los trabajos de los que estamos hablando, pues por suerte, la mayoría de ellos pues, se pueden realizar de manera telemática, ¿no? O online. Y básicamente pues así pues realizamos los trabajos. Por supuesto, pues también haciéndonos presentes siempre que nos lo demandéis porque también nos gusta y nos parece positivo. Y tampoco quiero extenderme mucho más en esto, que no os quiero aburrir y tampoco venimos hoy a hablar de nosotros, sino a hablar de los planteamientos que la LOPIBI, digamos, nos interpela e intentar pues, resolverlos en la medida de nuestras posibilidades. Aunque somos pocos, si os parece, vamos a intentar pues, realizar primero la presentación de los contenidos que nos parecen quizás más relevantes. Y aunque no hay ningún problema, si queréis interrumpir, vamos a reservar un tiempo pues importante al final, dependiendo de vuestras inquietudes, y lo podemos aprovechar para precisamente pues intercambiar esas opiniones al final de todo. Y sin más, pues le doy paso a Ángela, que ya va a entrar pues directamente en materia de LOPIBI, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, yo ya voy a aterrizar en lo que es el tema de la LOPIBI, sus aplicaciones y en los diferentes ámbitos. Lo primero de todo es tener claro que es la LOPIBI. En junio de 2021 se aprobó esta ley que el nombre formal sería Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, pero siempre hablamos de LOPIBI para reducir. Esta ley ha supuesto un gran avance en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en España. Es una ley que busca combatir al final la violencia infantil y adolescente, no solo actuando una vez que ya se ha producido la violencia, sino que el punto más importante y la novedad de esta ley, que es por el que se ha creado esta ley nueva, es que también actúa fomentando la sensibilización, la prevención y la detección de las violencias, así como la protección y la reparación de las víctimas. Sin embargo, la aprobación de esta ley, pues no es más que el principio de un cambio que hace bastante falta en nuestra sociedad, pero no solo puede quedarse en el papel, sino que hace falta que haya un impacto real y necesario, y para esto hace falta poner en marcha pues todos estos mecanismos que la ley ha introducido. Y para esto pues de vital importancia lo que estamos haciendo aquí hoy, que es conocer y entender bien esta ley y entender bien sobre todo nuestras obligaciones, por un lado como personas civiles, como personas individuales, y por otro lado como profesionales que están en contacto habitual con menores. La ley pues contiene medidas a diferentes niveles de actuación, como he comentado antes, la sensibilización, la prevención, la detección precoz y la actuación, y en distintos ámbitos en los que profundizaremos a continuación, como el familiar, el educativo, la intervención social, centros de protección
sanitario, deportivo de ocio, digital y el policial. Pero bueno, nosotros nos centraremos solo en el ámbito educativo, en el ámbito de deporte y ocio y en el ámbito sanitario. El objetivo al final general de esta ley es evitar que la violencia llegue a producirse, y para ello es de vital importancia dentro de la ley establecer la obligación de constituir en todas estas entidades que tienen un contacto habitual con menores entornos seguros. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a través de las diferentes obligaciones concretas que establece la ley para los diferentes actores, que es lo que veremos a continuación de manera más detallada. También aclarar que la LOPIBI, aunque supone un hito normativo en materia de protección en la infancia y adolescencia y se desarrolla en un marco estatal, en un marco superior que se dice, necesita del complemento de la autonomía para que verdaderamente se desarrolle y se ponga en aplicación. Por lo tanto, en el ámbito autonómico, las leyes se deben ir desarrollando leyes sobre protección de la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta ya lo que se dice en la LOPIDI, porque es verdad que en muchas comunidades existen ya leyes de infancia, pero es necesario que estas leyes se actualicen con las nuevas medidas que se proponen en la LOPIDI. Por ejemplo, deben añadir todo el tema de la legislación sobre sensibilización, formación y capacitación de profesionales, de temas de protocolo, actuación, que veremos ahora de manera más detallada. Además, también aclarar que con la LOPIDI se crea la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, como un órgano que va a estar en cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en manera de protección de la infancia, pues para ir desarrollando todos estos protocolos que se proponen con la ley estatal. Dicho esto, para tener una visión general de las entidades en las que la ley obliga a tener ciertas medidas para generar estos entornos seguros de los que hablábamos, hemos visto que eran más, también está el policial y familiar, nos vamos a centrar más en el ámbito educativo, que se entiende pues como los centros educativos, el ámbito sanitario como centro y servicios sanitarios, el ámbito del deporte como pues cualquier centro que tenga actividades deportivas, escuelas municipales, gimnasios municipales, centros de alto rendimiento, federaciones deportivas, y el ámbito del ocio, pues cualquier empresa o entidad que tenga actividades de ocio como principal actividad. En el ámbito de nuevas tecnologías no nos vamos a centrar mucho, pero sí es sobre todo entender que esta parte recae sobre las administraciones públicas, pero en la ley se establece esa línea de colaboración pública-privada para hacer especial hincapié en que, por ejemplo, una empresa que se dedique al desarrollo de aplicaciones web, pues con la ley se fomenta que se cumplan ciertas medidas de protección a la infancia y la adolescencia a la hora de desarrollar estas aplicaciones web. También se fomenta la colaboración con el sector privado para la creación de entornos digitales seguros y también para la incorporación de mecanismos de control parental de los contenidos ofrecidos en las páginas web, o promover en todas las etapas educativas, por ejemplo, el uso adecuado de Internet. Lo dicho, esta parte recae sobre todo en la administración pública, pero en ciertos aspectos, como el desarrollo de aplicaciones web y de páginas, se pide esa colaboración público-privada. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia en lo que más nos incumbe y lo que más nos interesa, que son qué obligaciones tenemos dependiendo de nuestro ámbito. Echando un vistazo general y ahora iremos profundizando en cada ámbito. Vemos tanto en el educativo, el sanitario y el ocio se sigue una línea común en la que vemos que es obligatorio formar a todo el personal en materia especializada en protección y en detección de la violencia en menores. Vemos también de manera general que se pide siempre que se apliquen protocolos de actuación o códigos de conducta, que se tenga especial hincapié a la hora de contratar para verificar que todas las personas que se contratan tengan un certificado negativo en delitos sexuales, que existan mecanismos de queja y denuncia dentro de la empresa para estas situaciones de violencia, y sobre todo se hace hincapié en el deber de comunicación y denuncia, que es un deber que tenemos toda persona, ya sea, como comentaba antes, de manera individual, como persona civil, y también como profesional. Tenemos este deber de, si detectamos un caso de violencia, comunicarlo y denunciarlo.
Entonces se hace especial hincapié en que las empresas faciliten este método de comunicación y denuncia. En el ámbito educativo, todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, pues ya sean privados, concertados o públicos, donde cursen estudios personas menores de edad, pues tienen diferentes obligaciones. Yo siempre lo divido para que se entienda bien las obligaciones en materia de preventiva, en materia de sensibilización, luego específicamente el protocolo que se pide en materia de formación y en materia de mecanismos para facilitar esta denuncia y estas quejas. En materia de prevención, pues en el ámbito educativo están obligados a incorporar protocolos de actuación frente a cualquier forma de violencia y dentro de este protocolo sobre todo se pide que se definan las actuaciones a desarrollar frente a los diferentes tipos de violencia, pues como puede ser la violencia entre iguales, la violencia familiar, violencias por negligencia. Además, la ley se establece que serán las administraciones educativas quienes regularán estos protocolos de actuación y entonces son los centros los que su obligación es acogerse a estos protocolos, aplicarlos dentro de su centro, adaptarlos para su propio centro educativo, porque al final es un protocolo general, y así sobre todo, aparte de implantarlo, es monitorizarlo, ver que se está llevando a cabo y evaluarlo periódicamente. También deberán disponer de mecanismos de comunicación, como comentaba antes, seguro, eficaz y adaptado, accesible a todo el personal y sobre todo también accesible a los niños y a las niñas, adolescentes, que pudieran estar presenciando alguna situación de violencia y lo puedan comunicar. No se establece el mecanismo específico que se debe establecer, pero sí es verdad que al final tenemos un canal de denuncia, que solo es obligatorio para las empresas de más de 50 personas, pero tener ese canal de denuncia, aunque tengas menos de 50 personas, ya te va a facilitar tener este mecanismo pues, de una manera sencilla y directa para que se puedan poner estas quejas, para que puedan acceder a ellos tanto el personal como los niños o las niñas del centro. Y además, de manera particular, una particularidad que tiene el ámbito educativo es que se debe nombrar una persona que se llamará coordinador o coordinadora de protección. Esta persona va a ser la referente y la encargada de llevar todo este tema de protección frente a la violencia, va a ser la persona que va a estar más formada de cómo se debe hacer una queja y sobre todo va a ser la persona a la que van a recurrir el resto de la plantilla en el caso de que quieran poner una queja, que detecten algún tema de violencia, que tengan que estar en contacto con los servicios sociales. Entonces, se debe pues de hacer el nombramiento de esta persona, hacer todas las actas y que estén bien, verificarlas, que toda la plantilla esté informada de que esta persona va a ser la coordinadora de bienestar. Además, como comentaba antes, pues de manera preventiva, se debe informar a toda la plantilla de que tienen el deber de comunicación cualificado, es decir, el deber de comunicación como profesionales si detectan un caso de violencia. Y en materia de sensibilización, una vez que ya tienen los protocolos y demás, pues debes de informar al inicio de cada curso escolar que existen estos protocolos, cada vez que entre alguna persona nueva y además hacer actuaciones de difusión de los protocolos aplicables en tu centro. En la formación, pues obligatoria la formación especializada inicial a toda la plantilla en materia de protección frente a la violencia en menores y adolescencia. En el ámbito sanitario vamos viendo que se van repitiendo algunas medidas y que dependiendo del ámbito tienen algunas obligaciones específicas. En el ámbito sanitario, en medidas preventivas, pues se debe implantar en todos los centros sanitarios, independientemente de su titularidad, como veíamos en el educativo, público, privado y demás. Se debe implantar un protocolo común de actuación y además desde la ley se promueve que se elaboren protocolos específicos de actuación en el ámbito de sus competencias, es decir, que faciliten que dependiendo del tipo de centro sanitario que sea, se dé un buen trato teniendo en cuenta eso, identificando los factores de riesgo que hay en tu centro sanitario por la actividad a la que te dediques, pues ya sea dentista, ya sea un centro más de psicología, y además que puedas tener esa detención precoz y que además que dé una atención adecuada a las víctimas y sepas actuar de una manera
adecuada. Entonces, por un lado estaría el protocolo común de actuación que se debe implantar dentro de otra empresa, y por otra parte se promueve que se cree un protocolo específico de actuación en tu ámbito de competencia. Teniendo en cuenta, por ejemplo, también de si normalmente a los niños y las niñas que atiendes pues son personas con discapacidad, con problemas graves de neurodesarrollo, con problemas de salud mental, pues todas las diferentes especificaciones. Y luego los mismos, medidas de sensibilización, tienes que informar a toda la plantilla. En temas de formaciones se debe formar a toda la plantilla en materia de protección de violencia, y también debes de tener un mecanismo fácil y accesible para que se puedan hacer estas quejas o informar de que se ha detectado un caso de violencia. Y finalmente, en el ámbito del deporte y del ocio, pues las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con menores están obligadas a aplicar los protocolos de actuación, como veíamos viendo. Eso es tener el protocolo específico para tu entidad, aplicarlo, implantarlo, hacerlo en seguimiento, implantar ese sistema de monitorización para asegurarte que se está cumpliendo el protocolo y para evaluarlo. Y además, parecido al ámbito de la educación, en el deporte y ocio tenemos la figura del delegado o delegada de protección, que es muy parecida al coordinador o coordinadora. Es una persona que va a ser la referente tanto para la plantilla como para los menores y las menores, para comunicarte si se detecta o se está sufriendo este caso de violencia, y va a ser la persona encargada de pues, hacer el informe, ponerse en contacto con la figura necesaria, ya sea policía, centros, servicios sociales y demás. Además, específicamente en el deporte, se deben adoptar las medidas necesarias para que las prácticas dentro de tu entidad, de actividad física, de deporte, de cultura, de ocio, no den pie a la violencia, como puede ser la discriminación por edad, por raza, por discapacidad, por orientación sexual, por identidad de género o cualquier otra circunstancia. Entonces, como es necesario específicamente en el deporte y ocio incorporar esas medidas para evitar que se dé este tipo de discriminaciones a la hora de realizar tus actividades. Vale. Por mi parte ya estaría. En toda esta especificación en el ámbito del deporte, de la educación y el sanitario, y como ha dicho Tony, cualquier duda pues me la podéis comentar ahora al final de la presentación. Entonces, bien, a Antonio para esta última parte. Sí, a ver, por nuestra parte, que queríamos que fuera algo muy directo y lo más simplificado posible, solo recordaros que además de esto, que no tiene directamente que ver, pero era por hacer un recordatorio pues breve, pues evidentemente, si además de participar en estos sectores, pues las empresas o las organizaciones, digamos, que tengan esas dudas, pues tienen más de 50 personas trabajadoras. Además, pues hay una serie de obligaciones relacionadas con planes de igualdad, con planes LGTBI, con formación sobre violencias sexuales para toda la plantilla y con aspectos de canal de denuncias, que además pues, ya indicábamos en los ámbitos de lo PIBI que era aconsejable, digamos. Pues en este caso pues sí que son obligatorios también, ¿no? Entonces, en base a todo esto, pues indicar que el equipo humano de INGADE, pues lo que pretende básicamente pues es pues dar ese soporte dentro del grupo MPE para conseguir pues satisfacer esas obligaciones legales pues lo más ágilmente posible, ¿no? Y pues bueno, pues en eso nos encontraréis intentando daros ese soporte y bueno, pues esta presentación que también os haremos, os la compartiremos si lo consideráis necesario, pues tenéis ahí teléfonos de contacto y demás para poder pues asesoraros y bueno,
y aportaros la máxima información y luz posible al respecto. Que sabemos que además es un tema que últimamente pues está teniendo pues una presencia social pues importante. Sabemos que es un tema delicado porque el tema de menores pues bueno, pues es un tema en que por suerte pues cada vez hay más sensibilidad social. Y bueno, pues lo dicho, nuestro ánimo es facilitaros en la medida de lo posible las cosas. Entonces, lo que sí puede ser interesante, si os parece, a partir de este planteamiento más genérico, pues es pues atender también a vuestras posibles consultas. Entonces, libremente, si os parece, pues desbloqueáis el micro y intentaremos eso, aportaros suficiente información. ¿Hay alguien que...? Pilar ha levantado la mano. Pilar. Buenas tardes, Pilar. Soy Pilar de Mete. Mira, una pregunta, porque nos han preguntado. Lo que es ámbito educativo es, por ejemplo, una academia también, que no está con niños, por ejemplo, como escuela infantil, entiendo que sí, pero una academia que vea a los niños en momentos puntuales, o sea, en horas. Sí. O sea, ¿hay algún tipo de diferenciación dentro del ámbito educativo? O el deportivo, por ejemplo, también, una actividad deportiva que es al niño 1 hora a la semana. Sí. Es obligatorio igual el protocolo y todo lo que habéis comentado. Sí. A ver, es quizás el planteamiento que haces tú con un ejemplo en concreto, pero se podría extender casi a todos los ámbitos, es probablemente la duda más amplia que nos solemos encontrar, ¿no? En estos casos, porque además la propia LOPIBI, digamos, es, por decirlo de alguna manera, muy poco concreta en ese aspecto, en definir exactamente pues cuál es el alcance exacto de las entidades que realmente están obligadas a cumplirse. Y Ángela seguramente ahora nos puede concretar un poco más, pero para que os hagáis una idea, la LOPIBI hace siempre referencia, en la cuestión educativa, hace siempre referencia a centros educativos, sin más. No hace ningún otro tipo de consideración. En la parte sanitaria hace referencia a centros sanitarios, sin más, no hace una referencia más concreta. Así podríamos decir que en todos los ámbitos en los que habla, que como ya comentaba Ángela antes, además hay más ámbitos todavía de los que os hemos propuesto, pero son ámbitos que creemos que se salen un poco de lo que es el ámbito más empresarial, que era el objeto de esta presentación. Entonces, es complicado muchas veces delimitar esto, ¿no? Entonces, las delimitaciones que nosotros observamos normalmente vienen por varias vías. Vienen, por un lado, por la propia definición de la actividad de los centros en base pues, al código de actividad que tengan cada uno, cada empresa, cada actividad. Y en base a eso, pues se puede dilucidar ya pues, ciertas pistas que puedan ayudar a encajarlo. Y después también por el propio encaje de cada empresa dentro de los diferentes registros administrativos que hay en la administración pública, ¿no? Entonces, no sé, casi dejo mejor a Ángela que concrete ahora en la parte de educativa, por ejemplo, pues cómo es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Sí, lo que dice Antonio, la ley no concreta, habla de centro educativo en general, sí que concreta que sea independientemente de su titularidad, ya sea privado, público o concertado. Es verdad que podemos analizarlo de varias partes. La ley de manera general sí que establece que toda entidad con un contacto habitual con menores debe tener ciertas medidas a nivel de prevención, sensibilización y actuación frente a la violencia. Entonces, por ahí entenderíamos que si una academia tiene un contacto habitual con menores, debe tener estas medidas implantadas. Y luego la estrategia de erradicación de violencia hacia menores y adolescentes, que al final es este desarrollo de la ley pautada en diferentes estrategias y cronogramas para aplicar, sí que se especifica más el tema del centro educativo y se amplía más pues todo este sector más privado. Pero, lo dicho, no se especifica mucho más y también la ley deja mucho la puerta abierta a que cada comunidad autónoma desarrolle los ámbitos de aplicación. Entonces, a lo mejor sí que podemos encontrarnos en protocolos
en diferentes comunidades autónomas que puedan llegar a especificar si academias, si centro educativo y demás. Perdonad, hay otro aspecto también, disculpadme, relacionado también con la parte de ese encasillamiento por parte de la Administración Pública. A ver, de momento el recorrido que tiene la LOPIBI en España, pues de momento es, por decirlo de alguna manera, pues es, bueno, pues relativamente corto, ¿no? Y al final sabemos que la aplicación y la interpretación de la mayoría de las legislaciones, por, no sé si decir suerte o desgracia, entiendo que más bien desgracia, pues se acaba realizando habitualmente en base a jurisprudencia ya, ¿no? De momento, en este aspecto, se carece de prácticamente casi ninguna jurisprudencia, con lo cual es difícil decidir ya, oye, pues sí, pues está claramente contrastado que determinado perfil de centros, pues sí, tienen que ser considerados como tal, ¿no? Y ya digo, de hecho, las dudas pueden ser pues eso, muy amplias y a veces es incluso para nosotros mismos es difícil encasillar muchas veces, o incluso hay veces que es que el mismo centro, digamos, podría ser susceptible de enfocarlo en dos ámbitos de los que están obligados, sí, pero son dos ámbitos diferentes con obligaciones un tanto diferentes, ¿no? Con lo cual también complica más esa decisión. Ya digo, también es difícil, nosotros intentamos evaluar caso a caso y entendemos que una academia, al final, pues como decía Ángela, ¿tiene contacto habitual con niños? Sí. O sea, con menores, vamos a decir. Sí. La LOPIBI le va a afectar, sí o sí, aunque aún suponiendo que no consideráramos que fuera centro educativo, al final pues está teniendo contacto con menores y la LOPIBI, por daros también así una pincelada, nos obliga a todos como particulares incluso, no solo obliga a las empresas, nos obliga como particulares a tener cierta consideración, a tener ciertas obligaciones de informar, etcétera, etcétera. Si yo soy empresa y trabajo con menores, pues bueno, pues lo lógico sería que tuviera habilitados también pues los mejores procedimientos para cumplir con esa necesidad de velar por su integridad. Bueno, ¿alguna cosilla? ¿Alguien más que...? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas. Soy Juanma de Granada. Mira, quería hacerte una consulta. ¿Existe alguna tabla sancionadora? ¿Está incorporado al régimen de infracciones? ¿Está cuantificado el tema del incumplimiento y todo esto? Pues no, o sea, nosotros no hay, la LOPIBI no tiene nada específico al respecto. Lo que, pues sí es evidente, esto entra dentro de las infracciones de orden social, ¿no? Entonces, pues ahí hay una ley específica para este tipo de infracciones y entendemos que desde esa perspectiva sí se podría encasillar ahí en la LISOS, pero no hay una tabla específica de sanciones, ¿no? Tony, perdona, vuelvo a ser yo, Pilar. Mira, cuando hablasteis de lo del canal de denuncias, pero enfocado a los niños, ¿tenéis hecho alguno, tenéis pensado? Porque eso sí que me parece complicadísimo. O sea, a nivel, pensando, son niños pequeños, adolescentes, bien, Sí. puede entrar a una página y enviar un correo. Sí. Pero que los niños menores sí. tengan ese canal de comunicación me parece súper complicado. Sí, los canales de denuncias, bueno, Ángela también a lo mejor nos puede profundizar un poco más, ¿no? Los canales de denuncias en estos casos, bueno, hay que pensar que los canales tienen que ser abiertos, lo más abiertos posibles para todas las comunidades, iba a decir comunidad educativa porque estaba pensando en un centro educativo, pero para todas las personas, digamos, que de alguna manera participan en la actividad que se esté evaluando en ese momento. Entonces, eso, claro, por supuesto, aplica a los propios menores, pero
aplica también a sus familias, aplica, por supuesto, a las personas que gestionan la actividad y a sus empleados de todo tipo de relación, digamos, laboral que tengan, puede aplicar incluso en determinadas circunstancias a un proveedor de esa empresa, ¿no? que pudiera tener algún tipo de contacto. Con lo cual, pues tienen que ser pues bastante extensos. Entonces, de cara a los menores es un poco complicado. Tú, Pilar, creo que sabes que en el grupo MP pues tenemos lo del canal de denuncias, de manera que, por ejemplo, para menores se habilitan muchos casos, claro, tienen que ser menores no tan menores, evidentemente, pues se habilitan medios de utilizar la herramienta de denuncias con incluso pues un código QR, algo que sea muy simple, digamos, de acceder para emitir esa denuncia. Pero en cualquier caso, los menores, y yo creo que ahí Ángela profundizará más, los menores tienen que tener siempre la posibilidad de hacer esa denuncia a través, verbalmente, simplemente, a través de las personas que están a su cargo en cada una de las actividades. Esa opción de denuncia siempre tiene que estar ahí y es la que, evidentemente, todos entendemos que es la que la inmensísima mayoría de los menores, por lo menos si son menores de no sé, de 12, 13 años, pues evidentemente van a utilizar, ¿no? No sé, Ángela, si... Sí, efectivamente. El canal de denuncia al final está más orientado a la plantilla. Al final, a lo que establece es que exista ese mecanismo fácil y accesible tanto para plantilla como para menores. Entonces, en el caso de menores, se entiende que es más fácil las figuras de las que comentaba antes, de coordinador de bienestar y delegado de protección, si va a ser esa persona referente que se le tiene que comunicar a los menores, que si tienen cualquier queja, cualquier preocupación, va a ser esa persona a la que tienen que acudir para poner esa queja. Entonces, es una vía más fácil cuando hablemos de menores que a lo mejor pues, no tienen ese acceso a un link o a un QR. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cuestión más? ¿Lo tenemos todo claro o lo tenemos todo tan dudoso que es difícil preguntar? A ver, habéis hecho la pregunta que para nosotros es la más difícil desde que empezamos con esto, que es eso, el encasillamiento de los diferentes tipos de centros y demás. Es una cuestión pues, que a veces se complica. Nosotros entendemos que en general, hombre, puestos en el caso de defender los menores, que es el ánimo fundamental de la ley, pues digamos que su aplicación debería ser más bien extensiva, pero entendemos también que una aplicación extensiva implica un costo también de esfuerzo, cuando menos, por parte de las organizaciones. Entonces, bueno, pues es un tema delicado. Pero bueno, es lo que es. No, por desgracia, no hay una concreción superior en lo PIBI, por lo menos, y no sé, desconozco si hay algún caso de alguna legislación autonómica que haya concretado un poquito más, pero no soy consciente en este momento de que concreten un poco más en los alcances de lo PIBI. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues nada, pues agradeceros a todos vuestra presencia. Ya digo, queríamos que fuera algo pues concreto, pero es algo que notamos que hay mucha incertidumbre últimamente y es lógico. Y bueno, os animamos a evaluar esto y a verlo con la parte positiva que creemos que tiene, que es que, bueno, que la aplicación de estas medidas probablemente pues ayude precisamente a esa protección, que es lo que se pretende de la infancia y de la adolescencia, y evitar que estas situaciones que por desgracia vemos que siguen ocurriendo pues todos los días, a pesar de los esfuerzos que hagamos todos y todas, pues bueno, pues a ver si conseguimos que se minimicen. Y nada más, Ángela, no sé si algo más para cerrar. Sí, nada más, que esperamos que os hayamos podido aclarar un poquito
estas obligaciones y las dudas que tuvierais, ¿no? Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todas y todos. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.